La identidad dominicana. Como todos debemos saber, la cultura dominicana surgió debido al resultado de una mezcla de diferentes grupos étnicos que a través del tiempo y por diferentes circunstancias en las cuales hemos adquirido esto, las hemos proclamado como parte de nuestra cultura. Estos diferentes grupos étnicos que dieron origen a la cultura dominicana fueron la cultura taína, la cultura española y la cultura africana. En la gastronomía. Entre nuestros ingredientes principales se encuentran el arroz, las carnes, los frijoles, los víveres, vegetales, pescados y mariscos. Estas dan forma a las recetas que adornan las mesas del país diariamente. El plato emblemático es llamado la bandera. Está compuesto por arroz blanco con habichuelas rojas, acompañados con una porción de carne o ensalada y tostones. También se encuentra el moro, el locrio y no hay que olvidar el sancocho, que es nuestro plato nacional. En el ámbito de los deportes, el béisbol constituye el preferido de los dominicanos, no solo como un juego pasatiempo, sino como parte del orgullo y identidad nacional. En la actualidad, cerca del 40% de los jugadores de ligas mayores y menores provienen de América Latina, siendo República Dominicana líder en la producción de jugadores. Entre ellos se encuentran Pedro Martínez, Alex Rodríguez, Sammy Sosa, entre otros. Música. República Dominicana es la patria del merengue. La música está omnipresente en todo el país. Juan Luis Guerra ha sido sin duda la mejor representación del Caribe en el merengue. Otros ritmos y músicas dominicanas han crecido en popularidad como la bachata, que a su vez es más escuchada y bailada dentro y fuera de sus fronteras. Luego de ser proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844, se formó la Junta Central Gubernativa. La Asamblea Constituyente, presidida por Manuel María Valenzuela, se reunió en San Cristóbal desde el 24 de septiembre hasta el 6 de noviembre de 1844, y allí nació el Estado Dominicano en la vida jurídica. La Constitución de 1844 tuvo influencias de las constituciones de Norteamérica, Cádiz y Haití. Algunas características del Estado Dominicano son: según la Constitución promulgada en 1966, el Estado se define como libre e independiente y su gobierno civil, democrático y representativo. El Estado Dominicano tiene 366 instituciones. Contamos los ayuntamientos y distritos municipales, las bibliotecas, los distritos educativos, las escuelas, entre otros. Los poderes se encuentran divididos en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Constitución de 1844. Fue realizada con caracteres idealistas de libertad e igualdad. Esta Constitución promueve el derecho de los ciudadanos de la antigua parte española de la isla. Asimismo, establece la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos al decir: todos los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho, y todos los admisibles a empleos públicos, estando para siempre abolida la esclavitud. Es decir, promovía la soberanía nacional en sentido completo. Se dejó establecido así que la nación era libre e independiente, con un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Esta Constitución dejó creada también lo que son las Fuerzas Armadas. Estableció los tres poderes del Estado: poder legislativo, ejecutivo y judicial, y también los límites territoriales, que eran los límites establecidos en el año 1793. Constitución de 1963. La reforma a la Constitución en el año 1963 fue vista como negadora del sistema democrático. El atraso de la oligarquía dominicana en 1963 no era de un siglo, sino de dos, por lo que no podía admitir ningún otro tipo de reforma. En las esencialidades de la Constitución de 1844 y el 1963 están las siguientes, que son las modificaciones: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud, la prohibición de latifundios privados, la calificación del minifundio como antieconómico y antisocial, la libertad de prensa y la libre expresión, la expropiación por causa de interés social, el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos, el derecho a la huelga, la prohibición de la propiedad de los extranjeros en nuestro territorio, los salarios equitativos, la igualdad de los hijos naturales, la reforma agraria, el derecho del trabajador a gozar las ganancias de la empresa. Estas fueron algunas esencialidades encontradas en la modificación a la Carta Magna en el 1963, después de un periodo dictatorial que vivió el país, donde ésta era usada a conveniencia en partes. Constitución de 1966. En el año 1966, otra vez se enfrenta al país a una nueva reforma constitucional. Entre otras razones, porque había que resolver el problema constitucional que quedó producto de la Guerra Civil de 1965, donde el país estaba rigiendo por un acto institucional. En esta oportunidad, fungía como presidente de la República Dominicana el doctor Joaquín Balaguer. La mayoría de los miembros de la constituyente eran del partido en el poder, el reformista. Esto motivó que las reformas propuestas por los legisladores opositores no fueran tomadas en cuenta a la hora de las decisiones. La nueva Constitución contó con 24 artículos distribuidos en 14 acápites. Entre otros aspectos, contempló lo referente a la nación, soberanía y gobierno, consagró los derechos a la ciudadanía, derechos a la propiedad, los tres poderes del Estado, e instituyó por separado la celebración de las elecciones presidenciales y municipales. Las reformas a las constituciones de 1994 y 2002.
La reforma a la Constitución de 1994 modificó dos aspectos de la Constitución de 1966. El sistema electoral estableció que para que un presidente ganara las elecciones se debía obtener el 50% más uno de los votos válidos emitidos. Separó con una diferencia de 2 años las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales y prohibió la reelección consecutiva del presidente. El Poder Judicial creó el Consejo Nacional de la Magistratura que elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La reforma de 2002 modificó 2 artículos. Uno para reintroducir la reelección presidencial que había sido prohibida por la Constitución de 1994. La reforma constitucional de 2008. A finales de 2006 se inició un proceso de consulta para elaborar una nueva constitución, cuyo proyecto se depositó en el Congreso Nacional a finales de 2008. Poder Ejecutivo. Sus funciones son: presidir los actos solemnes de la nación, administrar los bienes del Estado, tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación, promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. El Poder Ejecutivo es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo. Poder Legislativo. Funciones: elaborar y aprobar las leyes que rigen en todo el territorio nacional, declarar por ley la necesidad de reformar la Constitución, establecer los impuestos y determinar el modo en que se recaudarán y en qué se invertirán, crear, modificar o eliminar regiones, provincias, municipios, entre otros. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. En el Poder Legislativo, los senadores y diputados son elegidos por voto popular cada 4 años y los legisladores son elegidos popularmente de forma directa. Poder Judicial. Sus funciones son: designar los jueces de los tribunales de justicia, administrar la justicia acorde a la Constitución y las leyes, castigar a las personas que cometan una infracción o delito, resolver los conflictos jurídicos que surjan entre los particulares y los órganos del Estado. El Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Magistratura. Participación ciudadana y soberanía nacional. La participación ciudadana se puede definir como aquellos casos que representan una respuesta, individual como colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. Aquí se busca que cada persona o colectividad sea parte de una toma de decisiones que puedan afectarle directa o indirectamente. La soberanía popular y la participación ciudadana deben ir aparejadas en un régimen democrático y pluralista, en el cual cada persona pueda manifestar su voluntad con absoluta libertad y sin que existan reproches o castigos posteriores. En política, cuando se habla de soberanía, se hace para referirse a una naturaleza en la que la persona o entidad que la posee es quien ejerce la máxima autoridad. En el caso de la soberanía popular, se hace referencia al pueblo, y como éste es la máxima autoridad de la sociedad. De este modo, la soberanía popular establecida tendrá una función dirigente y gubernativa, y estando integrada en una democracia, será representada por una entidad jurídica y política, en la cual es llamado pueblo.